Muy buenas. Este viernes 16 de diciembre, por lo menos en España, se va a estrenar Avatar 2. Y yo personalmente espero con muchas ansias esta película, y la verdad es que tengo grandes expectativas para ella. O mejor dicho, grandes exigencias, y creo que todo el mundo en general las tiene. Y es que yo creo que es perfectamente natural, lógico y normal tener grandes expectativas con la segunda entrega de Avatar 2, porque precisamente la primera película sentó unos grandes precedentes debido a la enorme escala de esa película, a la enorme magnitud de lo que fue esa historia y esa película tan épica de James Cameron. Porque recordemos que esa película fue grande en absolutamente todos los sentidos. Grandes efectos visuales para su tiempo, aunque después de haberla visto hace un par de días reviéndola, me di cuenta que están envejeciendo ya un pelín, pero aún así están bien para los tiempos que corren. Y aún así diré que precisamente hoy en día sus efectos especiales o visuales ya no son tan chocantes o tan espectaculares como lo fueron en aquellos años. Por otro lado, la escala de la historia. Era una historia bastante épica con mensajes bastante profundos y bastante políticos. En Estados Unidos incluso la llegaron a tildar de antiamericana, porque entre otras muchas cosas Avatar iba principalmente sobre el colonialismo, la expoliación y expropiación de recursos ajenos y en general sobre la avaricia humana, el llegar a un sitio y exterminar a una población nativa, indígena y autóctona, solamente por intereses y recursos económicos con tal de explotarlos y llevártelos hacia otro sitio. La película tuvo sus críticas y, como ya dije, se la tildó de antiamericana, algunas voces, aunque James Cameron dijo que no, evidentemente, debido a que recientemente había ocurrido la invasión de Irak. Y también mucha gente comparó la caída del árbol de los nativos de Pandora con el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Todas estas cosas las podemos interpretar cada uno como quiera, y yo precisamente quería ahondar más en otro aspecto que fue bastante innovador, bastante conceptual para aquellos años, que está al margen de este mensaje político. Y es que precisamente la película de Avatar, su propio nombre indica Avatar, y para los años en los que salió, que fue el año 2009, el concepto de avatares y de alter ego era bastante nuevo. Y recordemos en qué contexto histórico y momento tecnológico salió esta película, que fue, como ya acabo de decir, en el año 2009, pero la película empezó a rodarse en el año 2007. Y aún así, si nos remontamos más atrás, James Cameron empezó a concebir esta película incluso en el 94, justo después de haber terminado de hacer Titanic. La cuestión es que no la hizo hasta el siglo XXI porque precisamente le faltaba la tecnología para materializar audiovisualmente la película que él tenía en mente. Entonces, ¿a dónde quiero llegar a parar? Es que esta película fue novedosa para el momento en el que salió porque ahondaba filosóficamente también en conceptos tales como la transferencia de conciencias hacia precisamente esos avatares o alter ego para poder interactuar y vivir en otros mundos paralelos. ¿A qué os suena esto? Además, si sois gamers, estos son videojuegos. En el momento en el que salió Avatar, entre los años más o menos entre el 2004 y el 2010, fue el gran auge de los juegos online y del aspecto social dentro de los juegos, cosa que hoy en día la damos por hecha. Incluso el elemento social dentro de los videojuegos y que sean online lo es completamente normal y natural y se da por hecho. En aquellos años era toda una revolución y algo nuevo, y precisamente el tener alter ego online o otras facetas tuyas como individuo y expresarte a través de avatares virtuales era algo que todavía el ser humano no llegaba a comprender del todo o todavía no se había acostumbrado a ello. 13 años después, hoy en día estamos ya más que acostumbrados a esto. Y por lo tanto, para mí, Avatar, cuando salió, yo no pude evitar ver un montón de paralelismos, por ejemplo, en mi caso, con el World of Warcraft. Porque además los nativos de Pandora, que ahora no me acuerdo cómo se llamaban, por tal y como eran, por su estética y además por el árbol en el que vivían, me recordaba mucho a los elfos de la noche del WoW, del World of Warcraft. Además, el propio árbol se parece un montón a Teldrassil. Y por otro lado, otra semejanza que me resultó muy curiosa eran las islas flotantes de Pandora, las cuales son exactamente iguales que las islas flotantes de Nagran. Y en un principio, erróneamente, yo pensaba que a lo mejor James Cameron había jugado al WoW y se había inspirado en ese videojuego, pero puesto que empezó a concebir la película muchísimo antes, estoy seguro que esas influencias las extrajo de otro sitio, quizás de los mismos sitios de donde las extrajesen los propios productores del World of Warcraft. Seguramente se inspiraran en las mismas fuentes. Bien, la cuestión es que la existencia de mundos paralelos virtuales que en realidad solamente existen en nuestra conciencia, a las cuales llamamos o llamábamos hasta no hace mucho la nube, hoy en día lo empezamos a llamar metaversos, en aquellos años todavía estaba en su fase conceptual, todavía no lo estábamos entendiendo del todo. Porque a día de hoy nosotros como individuos prácticamente estamos desligados como individuos. Existe nuestra versión física, pero también existe nuestra versión online, y esa misma versión no tiene por qué ser una única versión, sino que existen
también ramificaciones, depende del metaverso o de la plataforma o red social en la que tú operes y seguramente tengas una personalidad diferente. Avatar precisamente ahondaba en eso en aquellos años, de que tú para operar dentro de ese mundo al que tú físicamente por tu propia definición corpórea no puedes acceder, tenías que verte relegado a operar a través de otro avatar, a través de otro ente en el cual tú llevabas tu conciencia. Y esto ya se daba en los videojuegos. Tú para tener que acceder a los mundos virtuales fantásticos de los videojuegos tenías que recurrir necesariamente a los personajes o avatares que tú te creases, los cuales expresaban parte de ti, quizás o no siempre. Entonces, casualidad o no, pero justamente coincidió en un momento histórico así en el que estábamos viviendo, sobre todo mi generación, ese surgimiento de los mundos online, y además salió esta película con un nombre tan acertado. En última instancia, donde quiero llegar a parar es que esta película, además de mandar en su momento un mensaje político, social y de denuncia también, ahondaba en cuestiones tecnológico-filosóficas. Y ahora vamos precisamente con las expectativas y qué esperar de la segunda entrega de Avatar 2. Yo me pregunto si esta película, la que va a salir este viernes, en su historia va a traer algún elemento narrativo así que nos haga también reflexionar sobre algún aspecto tecnológico nuevo al que todavía no nos hayamos habituado, porque precisamente la lógica de operar a través de avatares en otro mundo, después de 13 años ya estamos más que acostumbrados, esto ya no es nada nuevo para nosotros. Incluso la propia historia no puede ahondar más en eso, porque precisamente al final de la primera película el protagonista transfirió de forma definitiva su conciencia a su avatar, dejando atrás su cuerpo. Todavía no sé cómo se va a desarrollar la película, pero parémonos a pensar durante un momento. ¿Sigue siendo lógico llamar esta película Avatar? Desde el punto de vista de franquicia, sí que tiene sentido para ligarla con la primera, por supuesto, pero ¿realmente se va a expresar esa idea de la transferencia de conciencia en esta película? No lo sé. En cuanto al mensaje político, yo creo que está bastante claro, al menos para mí, de qué va a ir esta película. Aviso que no he leído ninguna crítica ni especulación sobre qué va a ir, ¿vale? Estos son absolutamente conjeturas mías que me saco yo de la cabeza, y es que seguramente la situación de denuncia política y social que se expresa en esta película vaya a girar sobre el cambio climático, estoy seguro, y de cómo estamos destruyendo el planeta, porque de esto ya iba la primera película. Pero al margen de eso, ahí es donde me pregunto si va a haber otro mensaje filosófico en el cual ahondar en nuestra condición humana ligada a la tecnología, porque no por nada precisamente la primera película de Avatar transcurría un siglo después a nuestro tiempo actual, creo que estaba ambientada en el siglo XXII, porque precisamente para desarrollar esa tecnología de transferencia de conciencia, la película tenía que inventarse que estábamos mucho más adelantados en el tiempo. Lo que hizo revolucionaria esta película hace 13 años, precisamente después de 13 años, ya no va a sorprender quizás a nadie, porque es una tecnología a la que nos hemos acostumbrado hoy en día y a la lógica de operar con alter ego y avatares en el mundo online. Lo que hizo interesante esta película hace 13 años quizás sea la condena o la haga redundante 13 años después, a no ser que innove con algo nuevo. Y esto es precisamente el peligro de dejar las expectativas muy altas o el listón muy alto, porque si lo dejas muy alto, las expectativas que partirán siempre de ese mismo punto hacia más arriba. Supongo que Avatar 2 tiene que cumplir sus propias expectativas cimentadas por ella misma, y yo creo que es perfectamente justificable y normal tener grandes expectativas para esta película, porque ya que la primera causó tanto impacto y porque operó a una escala tan grande en todos los sentidos, no podemos esperar menos, porque si va a menos, aunque la historia sea buena, pero yo estoy seguro que a nada que haya algo que no sorprenda o sea redundante igual que la primera, la gente va a decir, aquí han tirado absolutamente el dinero. En fin, sea como sea, veremos a ver qué pasa. Solamente quería dejar este vídeo como una especie de testimonio a ver qué pasa, para compararlo después, a ver si se cumplen mis expectativas, y también para dejar claro cuál es mi posición con esta película y a ver cómo se desarrolla al final. Dadle like al vídeo, dislike si no habéis entendido nada de lo que he dicho, suscribiros al canal si le habéis dado like, y hasta otra.